Hola amores, como veis en el título, hoy os traigo el vídeo del presupuesto para el mes de enero. Me disculparéis, pero tengo que hablar un poquito bajo ya que hay gente por casa y sabéis que no me gusta que me oigan, me da vergüencita. Entonces, mis disculpas. Como siempre me gusta hacer al principio de los vídeos es daros las gracias por todo el apoyo y por todo el cariño que recibo día a día. De verdad, mil gracias. Comentaros como siempre que si creéis que es un contenido que le puede servir a más gente, os agradecería de corazón que le dieseis like, que lo compartierais y que os suscribáis si todavía no lo estáis. También deciros que os podéis hacer miembros también de este canal como de la página de Buy Me a Coffee, en el que estoy creando contenido personalizado y específico para cada una de las membresías, por lo que si os interesa, echadle un ojito. Y ahora sí que sí, empiezo con el vídeo. Como siempre me gusta hacer, voy a empezar por un repaso de los gastos del mes de diciembre y después paso a mostraros el presupuesto que me voy a preparar para el mes de enero. Si alguien quiere saber cómo me preparé el presupuesto para el mes de diciembre, lo dejaré por aquí arriba linkeado, pero bueno, básicamente es eso. Os voy a mostrar lo que me gasté durante el mes de diciembre. Está todo aquí recogido en esta cuadrícula. También os hice un visionado de manera más específica de cómo funciona mi Excel y demás. Hace un par de meses también os lo dejaré por aquí arriba. Sin más rodeos, simplemente. El día 8 de diciembre me compré unos suplementos en la página HSN. Os dejo abajo un link por si os interesa hacer alguna compra en esa página. Tenéis no sé cuánto por ciento de descuento, me parece que está bastante bien. Bueno, no sé, realmente no sé si alguien se beneficia con esto, pero bueno, si te sirve para ti, pues eso que te llevas. Después, ese mismo día me cogí un sushi. Podéis verlo también en los vlogs que tengo por el canal. Fueron 20 euros. Tenía ganas de comprarme una impresora, ya que siempre he ido de prestado y he estado cogiéndole siempre la impresora a mi padre. Y cuando se acaba la tinta, pues a ver quién pone el dinero para la tinta. Entonces, he preferido comprarme una para mí y gastarme el dinero yo en la tinta y demás. Son 170 euros. Es una impresora EcoTank. Es una impresora cara, pero es de esas que lo que son los cartuchos de impresora son mucho más económicos porque no va con el cartucho básico, sino es de tanque que le llaman, no sé, o sea, me parece que a la larga sale más a cuenta si realmente la utilizas. Me cogí unas cuantas sesiones de un curso de milagros online. Esto fueron 48 euros. Además, según lo que yo tengo estructurado en mi mente, ya deberíais haber visto el vídeo de vaciado de sobres y ahí os enseñé el importe que había gastado en ese tipo de sesiones y sale de la tarjeta. Luego compré varios regalitos para Navidad, el importe de mi tarjeta, de una tarjeta de teléfono que tengo, contratada a mi nombre. El día 12, puse gasolina. Después, ahora que pienso, me faltan cosas. Sí, me faltan 30 euros, poner 30 euros, no, poner 50 euros que me gasté que eran unos 47 o así. Me gasté 47 euros en IKEA. Y no lo he puesto. Bueno, que lo tengáis en cuenta. O sea, falta añadir 50 euros al presupuesto, que ya lo haré en otro momento, pero bueno, es igual para que lo sepáis. Que me gasté 50 euros en IKEA, vale, y no lo he puesto. Es que ahora que pienso lo del diésel, lo puse un día o dos antes de ir a IKEA para tener suficiente para llegar, ¿sabes? Lo típico de estas cosas, ¿no? Bueno, que también me había saltado lo de que tenía que poner gasolina, básicamente. Entonces, al día siguiente o al otro, fui a IKEA y no lo he apuntado. Fallo. Otros regalitos que compré para Navidad. Me gasté 30 euros en una comprita que hice por Temu para, bueno, si ya lo habéis visto, me apetecía coger 4 cositas y tal para la hora de hacer rellenos de sobres o los vaciados de los sobres, que lo vieseis un poco más cookie, no sé, me apetecía invertir un poquito de dinero en eso para verlo, no sé, que a la vista pues quede más chulo y me ha gustado cómo está quedando el setup. 1 euro de iCloud, Apple Music, 11 euros, 4 euros para otra línea de teléfono. He bajado la tarifa ya que estaba acumulando muchos gigas de datos, entonces pues he decidido bajarla. Antes eran 6 euros, 7, no me acuerdo, espérate. ¿Cuánto tenía ahí puesto? Teléfono, 6 euros. Bueno, pues
En realidad son 3,5 €, pero como tengo el Excel formulado para que redondee al alza, pues me pasa a 4 €, pero son 3,50. Kindle Unlimited, la tarifa del gimnasio, Disney Plus, que lo comparto con una amiga, y Netflix, que en este caso Disney Plus ya lo he actualizado porque la nueva tarifa ha aumentado un poco, entonces pues hay que poner un poco más de dinero, pero bueno, 3 € pues no es nada. Y el Netflix, que también lo comparto. Hecho esto, muy rapidito, a grosso modo, simplemente calcular que los 575 € que me he gastado en general cuadran con lo que hay aquí y que son 639, que sale aquí el cálculo de 639. Igualmente, también tengo que añadir, pero bueno, o sea, no sé, mira, yo pensaba que lo tenía actualizado y me están viniendo ahora las cosas, la verdad. El pago del seguro del coche, que en principio es en enero, o sea que realmente el gasto va a salir de enero, pero ya he cogido ese dinero para ponerlo en el banco, así que bueno, tampoco no está tan mal el presupuesto, únicamente que faltan los 50 € de IKEA, que no lo he añadido, pero bueno, serían 500, pues 625 €, si no me falla la cabeza, lo he calculado bien, 625 €. Eso también lo tendré que actualizar en los sobres del año que viene, bueno, del presupuesto de enero del 24. Hecho este repaso, así a mi manera, ya sabéis, paso a la nueva plantilla para el 2024. Siempre me gusta tener una primera página en el que voy actualizando mis sobres, o sea, esto es el balance inicial de lo que puse el otro día, a lo mejor algo ha variado, no lo sé, creo que hace un par de semanas que lo actualicé, posiblemente lo tengo que hacer otro repasito más, pero son cada una de mis carpetas, todas las categorías que incluye, y he añadido varias categorías nuevas que ahora os presentaré. Empezando ya con el presupuesto de enero. Y la verdad que estoy muy contenta del relleno que voy a tener en el primer mes del año. Y es que en cuanto a mi ingreso mensual, me han pagado, claro, me pagan una parte proporcional de paga extra y demás, entonces pues ha sido un importe bien bonito, aún reteniéndome un 28%. Por parte de la empresa me han retenido un 28%, o sea, imagínate. Si hubiese sido menos porcentaje, aquí habríamos llegado a 2.500 tranquilamente. Pero bueno, 2.270 € en cuanto a sueldo base. Después nos pagaron por el tema de una oposición que hicimos en mayo. Bueno, no sé si sabéis un poco lo que pasó, pero bueno, en varios vídeos lo he explicado. Y es que yo me presenté a un proceso de estabilización por mi oposición. Ese primer examen se hizo muy mal, se organizó fatal, entonces se tuvo que, volvieron a repetir el examen y se hizo en julio ese examen, que lo he aprobado y todo súper contenta. Entonces, como indemnización nos dijeron que nos pagarían un importe y nos han pagado 90 € por los daños y perjuicios del primer examen que hicimos, que tuvimos que repetirlo. Entonces, muy bien, aquí a lo mejor yo le tendría que restar 36 € del pago para el examen para presentarte a la oposición, pero bueno, no lo voy a hacer, no sé, son 90 € que ahora mismo tengo, no cuento con lo otro, ya está. Después, por Navidad, mi madre me dio 300 € y he recibido, estoy muy contenta y muy agradecida porque todo esto es gracias a vosotras, he recibido mi primer pago de YouTube, que han sido 76 €, que, oye, pues que míos son. No sé cómo van a ser los próximos pagos, no sé si se van a acumular de 70 en 70 € cada vez que me paguen, en plan, es hasta que no vuelva a llegar a los 70 € no me van a volver a ingresar dinero, o sea que no sé, no cuento que sea un pago mensual, pero si fuese un pago mensual sería de un importe muy mínimo porque mes a mes tampoco genero yo dinero. Pero obviamente esto lo quiero compartir con vosotras y quiero hacer un sorteo. Y estoy mirando el cómo hacer un sorteo y tal. Tengo las cositas ya preparadas para sortear, pero quiero investigar el cómo hacerlo, sobre todo para la gente que está suscrita. Porque
sí que he visto sorteos por temas de comentarios y demás, pero yo quiero premiar a la gente que está suscrita, independientemente que lleve 2 años o 2 semanas. Yo lo que quiero es premiaros a vosotras, pero las que me apoyáis en el día a día, no a alguien que simplemente haya dejado un comentario. Entonces lo que me gustaría hacer es eso, es darle el premio a alguien que yo sepa que está suscrito, pero la gente que tiene el perfil de YouTube privado, yo no le puedo ver que está suscrito a mi canal. Entonces quiero investigarlo bien porque es eso, porque yo quiero gente que me apoye realmente, no simplemente alguien que se pase por ahí, que vea que hay un sorteo y ponga algo. Entonces quiero hacerlo bien. Además, este mes de enero sé que no voy a poder dedicarle el tiempo al canal lo que me gustaría, por eso estoy haciendo un contenido acumulado para poder editarlo y programarlo semana a semana, porque bueno, tengo exámenes de inglés y también tengo un examen para un ACTIC, entonces voy a tener que dedicarme a estudiar básicamente y no tanto al canal, por lo que seguramente este sorteo acabe siendo en febrero, pero os lo prometo que va a haber un sorteo y que voy a hacer, bueno, me gustaría tener 2 ganadoras o ganadores, la mayoría sois mujeres, así que 2 ganadoras, pero quiero que seáis eso, suscriptoras, no cualquiera que pase por aquí. Por lo que si alguien tiene conocimiento de cómo hacerlo para que sea realmente con la gente suscrita y demás, que me lo dejen en comentarios, porque así me ayudará muchísimo, de verdad, os lo agradecería eternamente, que me dieseis un poco de luz, porque no sé por dónde tirar. No me daría rabia, pero sí que me sabría mal que se ganase alguien un sorteo que no me brinda ese apoyo como hacéis vosotras. Entonces, pues eso no me parecería justo realmente. Entonces eso, estoy meditando y a ver qué es lo que acabo haciendo. Por lo que, sumando todo eso, mi ingreso de este mes de enero es de 2.736 euros. Es una pasta y esto es gracias a vosotras. Los 70 eurillos esos, la verdad que es por vosotras. Entonces, bueno, vamos a ver las facturas que voy a tener este mes de enero. Me he vuelto a pedir por Amazon la suscripción mensual, bueno, sí, mensual, o una suscripción de las pastillas Fito, ya que me iban muy bien para el pelo y lo he notado, el no tomarlas y demás, así que he vuelto otra vez a pedir ese producto y me llega por Amazon, lo tengo domiciliado en el banco básicamente. Mi tarjeta de teléfono, bueno, una tarjeta de teléfono, el iCloud, 1 euro, 11 euros de Apple Music, la otra tarjeta de teléfono, Kindle Unlimited, la tarifa del gimnasio, Disney Plus y Netflix. Estas básicamente son las mismas del mes pasado, la única que ha cambiado es el producto que he comprado a través de Amazon. El importe total son 107 euros. Esto de aquí lo tendré que actualizar. Esto de aquí lo tendré que actualizar ya que me falta añadir, bueno, pero igualmente ese sobre no está en estas categorías, ya que cogí el dinero de decoración del sobre de mudanzas, en la carpeta de mudanzas el sobre de decoración, entonces la carpeta de mudanzas aquí no está incluida. Igual es un fallo, pero como habitualmente no suelo gastar de aquí, pues no la tenía puesta básicamente. Por lo que yo inicialmente había pensado más o menos que cobraría unos 1.200 euros, ya veis, yo siempre tirando a lo bajito, mejor que sobre que no que falte, y que a lo mejor mi madre pues me daría 200 euros por Navidad. Al final han sido 300, este año han sido generosos, gracias. Además he tenido este importe extra de lo de la oposición y luego el primer sueldito de YouTube. Además que la paga pues ha sido una paga extra. Por lo que voy a priorizar, sobre todo teniendo en cuenta mis objetivos anuales, que pudisteis ver el vídeo hace un par de semanas. Voy a empezar por el fondo de emergencias y lo voy a empezar bien a lo grande. Voy a poner 500 euros. Tengo mucho dinero en este pago y no quiero sacar tanto dinero del banco, por supuesto. Y además quiero priorizar alguna de las categorías, como son, por ejemplo, emergencias. En inversión quiero poner
300 euros. Y en Hacienda quiero guardar un 10% o así de lo que he ganado de YouTube, por lo que a lo mejor serían unos 7 euros, 7-8 euros, por lo que voy a poner 10 euros en el sobre de Hacienda, una nueva categoría que me recomendasteis más de una y por fin la he hecho, Hacienda. Y no sé si guardar también un porcentaje por el tema del sueldo en sí. No sé si a lo mejor guardarme 100 euros este mes ya de primeras. No sé muy bien cómo hacerlo, porque me ha aumentado, aún así también me ha aumentado el porcentaje de retención. Entonces en principio no debería ser muy grande lo que, si tengo que pagar, tuviese que pagar el año que viene, pero no lo sé. Vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿ahora qué? Vamos a pasar a los sobres semanales. Este mes voy a poner 40 euros. Vamos a ser generosos este mes. No sé si sigue funcionando el pase de la Renfe, que era gratuito por 10 euros y demás, así que no sé si poner 70 euros este mes en transporte, por si acaso tuviese que comprar algún billete o lo que sea de transporte, que lo tuviera, aunque a lo mejor igual pongo 90 en vez de 70, sí. En diversión voy a poner 60. Sí, voy a poner 60. No creo que en enero salga mucho, pero bueno, ya se me quedará acumulado para febrero. Por lo dicho, porque quiero estudiar y quiero centrarme en la Escuela Oficial de Idiomas y luego pues en lo del ACTI. Comida en mi gata, esto no sé si esto está bien formulado, sí, ¿no? Porque hasta aquí quedan 2000 y pico, lo que luego... Sí, yo creo que sí. Sí, porque esto se suma, son 900 y esto le suma, o sea, sí, 900, vale, venga. Vamos, vamos a poner 100 euros, que esta chica come mucho, suplementos... Voy a priorizar categorías, ya digo, o sea, lo voy a hacer así un poco al tuntún, pero porque quiero priorizar categorías, como por ejemplo pues aprendizaje también. El seguro del coche, por ejemplo, ya lo he empezado, o sea, ya lo he pagado, por lo que tengo que volver a invertir dinero y voy a poner 100 euros. Lo que son los pagos seguros e importantes, quiero tenerlos como cerrados, como aquel que dice. 800 me quedan aún, 840, mucho dinero. Entonces... en suplementos me parece que todavía tengo bastante... Ah, no lo tengo actualizado. Vale, perfecto. Bueno, voy a poner 50 euros, aunque no tengo pensado, no tengo en mente hacer ninguna compra grande, pero bueno, sí, ya lo tengo ahí de reserva. Voy a seguir un poquito lo que me había propuesto, pero aquí voy a poner 100 euros. Espiritual... Venga, vamos a seguir un poquito lo que me había puesto por aquí. 40, voy a poner 20 porque quiero minimizar un poquito lo que es el gasto en cuidado facial, o sea, hacerlo más eficiente, menos productos pero mejor. También, como veis, he creado una nueva categoría que se llama Beauty, que pues igual es, si en algún punto de mi vida, porque yo creo que al final lo voy a acabar haciendo, ya sé que a lo mejor esto no le gusta a la gente, pero en algún punto de mi vida me quiero hacer algún retoquito de ácido hialurónico por aquí por las patitas de gallo, que si las arruguitas, que si no sé qué, pues ya verás que va a acabar pasando. Lo veo. Mantenimiento del coche. En contenido voy a poner lo que... O sea, si son 76, he puesto 10 para Hacienda, aunque haya puesto 90 también de lo mío y tal. Los 60 euros pues van a ir para hacer el sorteo. O sea, comprar alguna cosita para la que gane el sorteo, que ya os explicaré cuál es la idea de sorteo que tengo, pero bueno, en principio va relacionado con lo que va al canal, que es el ahorro y el sistema de sobres, así que no creo que haya que pensar mucho más. En fines de semana voy a poner 100 euros, a ver, y volvemos a retomar el sobre, me quedan 500, bueno, 400 y algo. En regalos me parece que voy a poner 50 euros. En cuidado de NOM 50 euros también. En tecnología son categorías en las que no quiero gastar dinero, pero creo que es importante ir rellenándolas por si acaso en algún punto se me estropea algo y lo tengo que reponer. En navidades de momento no lo voy a rellenar, estamos en enero, o sea, es el presupuesto de enero, ya tendré tiempo. En regalos he puesto 50 euros. ¿Qué más nos queda? A ver, 364, 310 euros. Voy a poner
100 euros aquí, 100 euros en muebles, 110 me quedarían. Los 10 euros, por ejemplo, los 10 euros de Amazon, que me quedaría otros 10 euros para poner la cuota anual. Después, mira, voy a poner 20 euros en papelería, 20 en los Sims. ¿Cuánto nos queda? 90, ¿no? ¿O 50? 60 euros. Voy a poner 50 euros por aquí y me quedarían 10 euros para algún sobrecito, que igual lo pongo aquí, 10 euros por aquí, 10 euros por aquí, o pongo 50 en compras. Bueno, por si alguien no lo sabe, por cierto que no lo he dicho, lo intento decir pero a veces se me olvida, yo actualmente estoy viviendo con mis padres, por lo cual mi compra semanal no es lo que habitualmente es en cualquier casa. Por suerte no me hacen pagar nada ni nada, y entonces aquí en este sobre únicamente pongo el dinero que pueda necesitar por si compro algo, pero es muy puntual. No me dedico a hacer la compra semanal cada semana, por eso no tengo dinero ahí. Me parece que sí, voy a poner 50 euros aquí no sé, por si acaso. Venga, 50 euros. En principio ya se quedan con 54 euros, que siempre me gusta dejar en el banco por si tengo que comprar algo con la tarjeta y no llevo efectivo. Ahora voy a preparar el apartado para ver cuánto dinero tengo que sacar del banco y cada uno de los billetes que tengo que sacar, de 10 euros, 20 y 50. Perfecto, en principio lo he rellenado todo, he tenido que ajustar un poquito el archivo porque no lo recogía bien algunos datos, faltaba información o lo que sea. Entonces también comentar que el dinero de emergencia no lo saco del banco, lo dejo en una cuenta que me da algo de importe, de beneficio por tener el dinero en el banco. Y el de inversión tampoco, porque la intención es pasarlo a una cuenta de inversión, que el otro día ya estuve mirando y tengo ya pensado dónde voy a poner el dinero, por lo que del banco debería sacar 3 billetes de 10, que serían 30 euros, 5 billetes de 20, que serían 100 euros, y 25 de 50, que son 1.250 euros. Es mucho dinero en efectivo, lo voy a tener que sacar en varios días, ya lo tengo presente en plan por lo menos 3 días. Pero bueno, espero que no me detenga la policía por sacar dinero de mi cuenta corriente. El importe que tengo que sacar total serán 1.380 euros. Para un primer relleno de 2024 es muy prometedor. No sé cómo serán los siguientes meses, pero bueno, hay que tener en cuenta que ha habido Navidad y tal por medio, entonces quieras que no, pues la cosa se ha inflado un poquito. Además, el dinero no es cuestión de que me llega y me lo gasto, me lo guardo hasta que preparo el presupuesto. Una vez hecho, lo distribuyo y entonces veo realmente dónde tengo dinero y dónde no tengo dinero, de dónde puedo gastar y de dónde no puedo gastar. Es lo que me gusta de este sistema, la verdad. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como os he dicho al principio, si es un contenido que os gusta, dadle like, compartirlo y suscribiros si no lo estáis. Dejadme en comentarios cómo os preparáis vosotros vuestro presupuesto y si mejoraríais alguna de las cosas que hago. Sé que hay mucho por mejorar, pero bueno, poquito a poco me parece que lo estoy consiguiendo. Por mi parte ya está. Os deseo una feliz mañana, tarde o noche y una fantástica vida. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.